Vamos, ahí siempre me pasa lo mismo, es así. Bien, estábamos en esa parte, volvíamos a definir el prorrateo, y para lograr que el balance de superficie, es decir, esa comparación proporcional entre la superficie según mensura de los lotes resultantes de la división respecto del total del título sea proporcional y no ocasione que en el futuro, cuando se comiencen a vender lotes y se empiece a restar las superficies del título, ese título pueda responder por todas las divisiones, ¿sí? Se calcula de la siguiente forma. Calculamos lo que nosotros le llamamos un coeficiente de prorrateo, ¿sí? Ese coeficiente de prorrateo es el resultado de hacer la diferencia que hay en esa mensura entre el título y la superficie de mensura correspondiente, ¿sí? Si yo hago esa división, ¿sí? Estamos tomando como ejemplo el primer caso, en el caso en el que yo tenía más mensura que título, el caso que vimos en el pizarrón. Si yo hago la diferencia, es decir, si divido los 582 metros de título que tengo en la cantidad de metros cuadrados que pretendo dividir, me da un coeficiente que es igual a 0,09636. Es decir, es la diferencia que yo tengo entre la mensura y el título. Lo divido. Entonces, con ese coeficiente es el que con el que yo voy a trabajar, ¿sí? Y ahora vamos a volver al pizarrón y vamos a ver de qué forma se trabaja, ¿sí? Estando en el pizarrón, si se van todos ahí, volvemos al ejemplo. Seguimos teniendo un balance de superficie común y corriente, una resta algebraica, con la parcela madre, como la tengo en vista antes de dividirla. Tengo una diferencia de 22 metros cuadrados, en más. ¿Sí? No está de más, no está de más, valga la redundancia. Vamos a agregarle acá cómo se escribe. Se escribe diferencia. Igual. Esta diferencia, acá se coloca así entre paréntesis, diferencia en más, o se puede escribir con texto también. Se coloca así. Tengo una diferencia en más de 22 metros cuadrados. ¿Tengo un excedente? No. ¿Tengo un faltante? No. Listo, perfecto. Entonces, yo practico la división. ¿Sí? He descubierto una herramienta que está muy buena, que es el láser. ¿Sí? Yo practico la división, ¿no es cierto? Y saco dos lotes, un lote A y un lote B. Voy a intentar hacer de la mejor forma posible ese balance de superficie. El balance de superficie pasa de ser una simple resta algebraica a lo que vamos a ver ahora. ¿Sí? Primero y principal, yo voy a tener el nacimiento de dos lotes. Esto acá, no sé si, no sé si me los va a solapar. A ver, ojalá que tenga suerte. Si no lo hago, lamentablemente a mano alzada. Pero si yo agrego acá, a ver, quiero ver. Si yo hago ese polígono, me tapa el anterior. Claro. Bueno, a ver. Yo tengo acá lote o fracción. Eh, a ver, a ver, a ver, a ver. Eso. Fa, qué pulso, ¿ah? Tengo el lote. Acá voy a tener, perdón, vamos a hacerlo al revés. Acá voy a tener
NC, que es la abreviación de nomenclatura catastral. ¿Sí? Voy a tener una línea vertical. Acá voy a tener donde dice lote. Voy a tener otra línea vertical. Ahora sí voy a intentar trazar esta línea. Acá voy a tener una superficie según mensura. Lo voy a hacer un poquito más grande. Acá voy a tener una superficie según título. ¿Sí? Esto baja así. Pim. Acá el cuadro dice diferencia. ¿Sí? Entonces, lotes, tengo dos. Entonces, voy a hacer una línea para el lote A, otra línea. Ustedes imagínense que son líneas perfectas. Para el lote E, entonces, acá va a estar el lote A. Aquí va a estar el lote B. Esto que va a estar acá van a ser las nuevas nomenclaturas catastrales que van a tener los lotes, ¿no es cierto? Porque catastro, como hemos dicho, modificamos el estado parcelario, hacemos una edición, hacemos nacer la vida, ¿sí? Creamos dos parcelas nuevas. Entonces, la nomenclatura catastral que tenía esta parcela madre desaparece. Y aparecen estas dos nuevas nomenclaturas que Catastro las coloca aquí mismo, en el balance de superficie. ¿Sí? Y acá hay un cuadrito que dice totales. ¿Sí? Entonces, yo les pregunto a ustedes, basados en esta relación que yo tengo de base antes de aplicar la división, ¿qué superficie de mensura? Perdón, lo estoy confundiendo. Sí. Yo tengo una parcela madre que tiene 604 metros cuadrados y la divido en dos fracciones iguales. Tengo superficies de mensura. ¿Qué valor tengo que colocar en el cuadrito superficie según mensura del lote A? Es decir, acá. ¿Cuánto voy a colocar? ¿302? Bien. ¿Quién dijo eso? Lloveras. Lloveras. Bien. Entonces, este lote A lo estoy viendo en la división que estoy haciendo en la margen izquierda. Digo que he sacado dos lotes A, dos lotes, un A y un B. Y tienen su superficie de mensura. Entonces, en el balance de superficie, el lote A tiene 302 metros cuadrados y el lote B, porque lo estoy mirando ahí, también tiene 302 metros cuadrados. Entonces, ese total tiene que obedecer a la suma algebraica de esos dos lotes, que son 604 metros cuadrados. Ese, por supuesto, se tiene que corresponder biunívocamente con los metros que ya tenía antes de dividirlo. ¿Sí? Entonces tengo 604 metros cuadrados. En función, entonces, del título que yo tengo, ¿sí? Del título que yo tengo, ¿qué valor tengo que colocar en el total de título de la división? Ahí. ¿Cuántos metros cuadrados de título en total tengo yo? ¿582? 582. Exactamente, eso es dato, se podría decir, ¿sí? Entonces, el 582 metros cuadrados es dato. Los 604 metros cuadrados
pueden ser datos o no, porque recuerden que yo tengo una mensura en la mano, que es la mensura anterior, y yo vuelvo a medir para dividir. Yo no divido. San Juan no se permite hacer divisiones sobre planos registrados. Durante un tiempo sí se permitían las divisiones sobre el plano registrado, pero comenzaron a haber problemas de distinta índole, entonces se suspendieron. Entonces, en rigor, como nos va a pasar a nosotros ahora, ustedes van a tener, cuando hagan la práctica, el plano antecedente que va a decir una cierta cantidad de metros cuadrados de mensura, suponiendo 500, y cuando midan, ¿sí? Se van a dar cuenta que les va a dar distinto y no va a estar mal, porque las técnicas de medición han cambiado, porque yo puedo ocupar otro criterio para medir, y el polígono, ¿sí? La geometría total que adquiere en la división, ¿sí? Con que varíe un segundo un ángulo, ¿sí? O un minuto un ángulo, eso ya va a hacer que la geometría del polígono del plano antecedente no sea el mismo que yo defino. Entonces, no me va a dar exactamente la misma mensura del antecedente, ¿sí? En este caso, estamos usando el 604 como hablando de una parcela madre, pero en realidad no estamos hablando que tenemos una mensura previa, sino que esto es posterior al relevamiento que hemos hecho en la fecha de la división, ¿sí? Para que no lo confundamos. Entonces, ese 604 metros no es un dato previo. Yo mido primero los 604 y después lo divido en dos partes iguales o como sea que el comitente me haya encargado el trabajo. En este caso, ¿sí? Dos parcelas iguales, yo medí 604 metros, lo divido en dos y tengo que compararlo con estos 582, ¿sí? Si yo asumo, ya lo hemos visto en el ejemplo, si yo asumo, observen lo que voy a hacer, si yo asumo que al lote A le corresponde la misma superficie de título que de mensura, como lo habíamos visto en el ejemplo, ¿sí? Y que al título B le corresponde la misma superficie en los títulos que de mensura, observen que en este cuadro ya empiezan las incongruencias. Porque si yo sumo la columna de los títulos, ¿sí? Yo sumo la columna de los títulos, 302 más 302 no me da 582. Entonces ya estoy asignando superficie de título que no le corresponde. ¿Lo pueden ver en el cuadro? Sí, sí, sí. Entonces ya es una incongruencia, ¿sí? Que no haya ningún tipo de diferencias aquí y que esta suma ya me está diciendo que estoy mal. Porque los totales se suman horizontal y verticalmente. Tenemos que llegar al mismo resultado. ¿Sí? Entonces, si yo presento este cuadro de superficie, este balance de superficie, y acá coloco 0, acá coloco 0, acá vuelvo a colocar 0, y acá coloco 22, el registro, si yo les presento esto sin prorrateo, va a pasar exactamente lo mismo. Cuando vendan el lote A, van a descargar de estos 582, estos primeros 302 metros, van a volver a quedar esa diferencia y va a volver a pasar lo mismo. ¿Sí? ¿Pudieron verlo? Entonces, por eso que nosotros proporcionalmente decimos cuánto deberían descargar, ¿sí? ¿Cuánto deberían descargar de este título? ¿Cuánto deberían descargar de este título en cada uno de los lotes resultantes para que no haya ningún tipo de vicisitudes a futuro? ¿Cómo hago eso? Como lo habíamos visto en la diapositiva, con el coeficiente de prorrateo. ¿Sí? Ese coeficiente de prorrateo, bueno, lo voy a poner acá abajo, con el coeficiente de prorrateo. Que lo que es el coeficiente de prorrateo es la superficie según título dividido en la superficie según mensura. Bueno, esto, la superficie según título dividido en la superficie según mensura. Si yo practico esa división, lo hacen con la calculadora, les va a dar un resultado final del coeficiente de prorrateo de 0,9636.
¿Sí? Ahora, ¿cómo yo uso ese coeficiente de prorrateo? ¿Sí? Si yo multiplico ese 0,9636, ¿a qué se lo tengo que multiplicar? Si es un coeficiente, analícenlo. Superficie según título dividido en mensuras. La diferencia del título y la mensura me da un coeficiente. ¿A qué le tengo que multiplicar ese coeficiente para que me diga cuántos metros cuadrados tengo que poner ahí? A la superficie de La mensura. mensura. Exactamente. ¿Sí? Si yo multiplico ese coeficiente de prorrateo, lo vamos a hacer 302 por 0,9636, me da, me imagino que a ustedes les ha dado lo mismo, ¿sí? Que al lote A le va a corresponder una descarga de la superficie de título de 291,00, bueno, 291 metros cuadrados, ¿sí? Por lo tanto, al lote 2 le va a suceder lo mismo, entonces 291 metros cuadrados. Y ahora fíjense ustedes que cuando yo aplico el prorrateo, si yo sumo 291 más 291, ¿cuánto me da? 582. ¿Sí? 582. Hay alguien editando el pizarrón sin querer queriendo, o no sé quién está haciendo eso. Ah, ahí está. Acá tenía un 291 metros cuadrados. ¿Sí? Entonces ahí sí yo voy a poder tener una diferencia total y las diferencias parciales. Y las diferencias parciales también me tienen que dar a su vez la diferencia total. La diferencia total son 22 metros cuadrados. ¿Y cuánto van a ser las diferencias parciales? Once. Exactamente. 11 metros cuadrados. Entonces, tanto las sumas horizontales como las verticales, en los totales me tiene que coincidir. 604 menos 582 son 22 metros cuadrados, a la vez que la suma de ambas diferencias, 11 más 11 son 22 metros cuadrados. Entonces ahora sí, ¿sí? Después de haber distribuido proporcionalmente la superficie de título en los lotes resultantes, es que el registro, ¿sí? En realidad el escribano, cuando redacte la escritura y posteriormente el registro, cuando haga el descargo, ¿sí? Va a restar, cuando se produzca, por ejemplo, la venta del lote A, va a restar de los 582 solamente 291 y no los 302 que me ocasionaban el problema. A la luz está de que si yo a los 582 le resto los 291, ¿sí? Veamos ahora, por ejemplo, si yo a 582 le resto 291, me quedan los mismos 291. ¿Cuánto es el 5% de 291? ¿Alguien está con calculadora por ahí? 14,5 metros. 14,5. ¿Y cuál es la diferencia? O sea que yo me puedo exceder hasta los 14,5 metros. ¿Y cuánto me estoy excediendo? En este caso, 11. 11. 11. Entonces, por más que se venda el lote A y se produzca un descargo, cuando yo vaya a vender el lote B, me van a seguir quedando 291 en el título, que por la diferencia no me genera el excedente como sí me lo generaba cuando empezamos esta clase. ¿Se entendió? Entonces así, Sí. con este concepto y este criterio de distribución proporcional del título, es que yo no ocasiono o no genero, invento, creo problemas en una parcela, en un estado parcelario, en relación al título que en realidad nunca tuvo. ¿Sí? En realidad nunca tuvo.
Nosotros en las actuaciones profesionales, cuando nos encontramos con un excedente, a mí particularmente me ha pasado, y he ido al plano anterior y no tenía excedente. Entonces uno se empieza a preguntar, bueno, ¿qué pasó? Automáticamente pensamos en un avance, pero se generan un montón de cuestiones. Y hay planos, ¿sí?, registrados en la Dirección de Geodesia y Catastro que generaron parcelas que no tenían este concepto incorporado. ¿Sí? Un título muy famoso, pero muy famoso, que yo actualmente, si nos queda tiempo, se lo voy a compartir porque es muy interesante. No sé quiénes de ustedes viven en Villa Krause, pero el loteo de Villa Krause fue un loteo de 170 hectáreas que se lotearon en esa zona y que lo llevó a cabo Domingo Krause, por eso se llama la Villa Krause. Y esas 171 hectáreas tienen plano de mensura y se dividió con mensura y no hubo prorrateo. Imagínense la cantidad de lotes, ¿sí?, que se generaron, que tiene actualmente Villa Krause, en donde no hubo prorrateo. Si me está escuchando el ingeniero Nievas, no me va a dejar mentir, quizás él tiene más experiencia en ese tipo de casos, pero cuando uno hace una mensura, ¿sí?, de un estado parcelario que ya existe, porque hoy en día es un lote, ya dejaron de existir esas 170 y pico hectáreas que están loteadas, uno no tiene de dónde sacar qué superficie de título le corresponde a lo que hoy, en vez de ser 170 hectáreas, son 300 metros o 400, ¿sí? Entonces no queda, en muchos casos no queda otra cosa que asumir superficie de título igual mensura, por provenir de un título de mayor extensión, le decimos nosotros. Entonces el registro lamentablemente empieza a hacer esas restas algebraicas como la del primer caso que vimos cuando inició la clase, lo que hace suponer que en algún momento el título se va a agotar, ¿sí?, antes de que se puedan escriturar todos los lotes. Eso va a suceder indefectiblemente porque lo acabamos de ver en el ejemplo. Se los estoy llevando a la práctica, se podría decir, que no tan solo estos casos se dan con dos afectados, se podría decir, en este caso el lote A y el B. Imagínense la cantidad de lotes, yo no tengo la verdad el dato de cuántos lotes entraron en esas 170 hectáreas, pero imagínense la cantidad de damnificados que pueden haber. Si yo cuando les hago el ejemplo, en dos lotes se ejecuta una venta y en la segunda venta ya no más aparece el problema, imagínense en 170 hectáreas cuántas son las personas que pueden llegar a tener el problema. De un título tan viejo de 1904 que necesita interpretación por un perito entrenado, les va a pasar más de una vez en la vida, ¿sí?, en la vida profesional. Es muy interesante esto. Pero bueno, esto es lo que nos interesa que sepamos hasta ahora. En la práctica, como ya hemos visto, nosotros vamos a hacer la mensura urbana común, en donde su balance de superficie va a ser este. La comparación, estoy en el pizarrón, la comparación va a ser la que hemos visto hasta ahora. Vamos a hacer solamente una práctica de que esa misma parcela, insisto, por más que no cumpla con las zonificaciones, la dividan en dos, ejecuten el plano de división para que realicen este balance de superficie de cómo les hubiese tocado a ustedes si sea división, ¿sí? Y como les digo, esto es una pregunta de final. Es un concepto que tenemos que salir sabiendo, estar seguros de que lo saben aplicar, ¿sí? Lo saben aplicar, cómo se suma o cómo se resta, y saben entender el por qué. Hay que practicar la explicación que hemos dado en clase casi de la misma forma, o si ustedes quieren con otro ejemplo, no hay problema. Lo que queremos es que se entienda por qué tiene que existir el prorrateo de títulos cuando yo divido el estado parcelario, ¿sí? Si después lo analizan, yo tengo dos totales, son 604, 582. Tengo un dato parcial y tengo una incógnita, ¿sí? Si yo esto lo reemplazo por una X, porque esa en realidad es una incógnita, ¿sí? Perdonen.
voy a modificar el ejemplo, si esto me deja. Pim, 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 pim. Bueno. Bueno. Si esto yo lo reemplazo por una X, que en realidad es la incógnita, piénsenlo que esto es nada más ni nada menos que si a 300 metros le corresponde tanta mensura, ¿cuánto le corresponderá de título? O viceversa, si a estos 302, ¿sí? Estoy usando lo que no quería usar, no quería mancharles el dibujo. Si yo tengo esa incógnita, puedo hacerlo también por regla de tres simples, ¿sí? Si 604 es el 100% del título, los 302, ¿cuánto es? Y les va a dar los mismos 291 metros cuadrados. ¿Cómo lo hago yo? En mi actividad, esto es una planilla de Excel que voy reemplazando los datos dependiendo del trabajo, ¿no es cierto? Voy reemplazo título, reemplazo mensura, por supuesto que reemplazo los polígonos resultantes y tengo ya cargada acá esa sentencia que les estoy diciendo, esa regla de tres simple, que también pueden cargarlo con el coeficiente de prorrateo porque es lo mismo, entonces, bueno, esto se hace de forma automática y ahí uno detecta si estoy dividiendo con excedente o no, lo puedo hacer rápidamente. Y algunos acostumbran a usar el coeficiente de prorrateo, otros hacemos esa regla de tres simple y nos da la misma incógnita. Sí, piénsenlo, que les queda más cómodo a la hora de aprenderlo, si es dividiendo el título en la mensura o si es simplemente aplicando la regla de tres simple. ¿Sí? Bien, preguntas. Preguntas. ¿Tienen alguna? Esto lo podríamos comprobar con la mensura que estamos trabajando nosotros también, ¿no es cierto? Exacto, como les digo. ¿Sí? Nosotros vamos a ir a hacer una práctica, vamos a hacer una mensura común. Vamos a tener que hacer un balance como el que estoy resaltando en el pizarrón. ¿Sí? Después lo vamos a dividir en otro. Vamos a hacer otro dibujo aparte, en donde vamos a hacer solamente la división de ese mismo lote, conjuntamente con este balance, y les tiene que dar bien. Así que también ahí lo van a poder practicar. ¿Sí? Y lo vamos a controlar también. Eso ya va a quedar así, por ejemplo, va a estar en una hoja 4, digamos, en ese tamaño. No necesariamente van a tener que hacer la división en una lámina, porque, insisto, la mensura y división, con todas las características, la vemos justamente en fraccionamientos. Acá vemos, sí, divisiones simples de dos lotes, todos con salida a calle pública, y aprendemos aquí lo que es el prorrateo de título. ¿Sí? Así que dentro de la práctica que está proyectada, que eso va a ser casi al final, va a estar implícito que ustedes hagan esto y que lo practiquen. ¿Sí? Y les tiene que salir. Bueno, bien. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Qué pasa si la división no es en partes iguales? Bien. Volvemos al pizarrón. Vamos a suponer que tenemos los mismos datos. Pero, a ver, en vez de ser el lote A 300 metros, le vamos a poner que el lote A son 200. Y vamos a suponer que el lote B son 404, ¿verdad? Yo los dividí, uno en 200 metros, el otro en 404 metros, y el total sigue siendo el que manda, ¿no es cierto? Los totales mandan en este caso son los 604 que tenía en la mensura y los 582 de título. Por supuesto que las diferencias también van a cambiar, ¿sí? Pero esta diferencia de 22 metros tiene que seguir siendo igual, porque es la diferencia de los totales. Entonces, esta diferencia tampoco me va a cambiar,
la diferencia de los totales. Entonces, bueno, lo que también nos va a cambiar ahora es el coeficiente de prorrateo. No nos va a cambiar el coeficiente de prorrateo, porque se hace con los totales, ¿sí? Entonces, yo lo mismo voy a tener que dividir 582 en 604 y hago la misma multiplicación. ¿Cuánto es 200 por 0,9636? A ver, ¿alguien que me ayude? Aplico el coeficiente de prorrateo a cada uno de los lotes resultantes. Multiplico entonces 200 por... Sí. 192,71. 192,71 por un lado y por el otro lado 404 por 0,96. 389. 389,3. 389,03. ¿03 o 30? 30. 30. Bien, entonces si yo sumo ahora los 192,71 más los 389,30, me tiene que dar 582. ¿Es así eso? Sí, profe. Bien, entonces esta suma vertical me da lo mismo que ahí. Entonces, a ver cómo son las diferencias. ¿Cuánto es 200 menos 192,71? Tenemos 9... 7,29. 7,29 por un lado y por el otro lado 14,7. 14,07. ¿Sí? Hagan la suma. 7,29 más 14,07 es 22. Ah, bien. 14,70 entonces. 7,29 más 14,70 es 22. 21,99. Bien, es una cuestión de redondeo, ¿sí? Es un milímetro, digamos. Da 22, entonces, si lo redondeamos. Bien. Entonces, con lo... Sí. Hay que tener cuidado con el Excel, porque nosotros siempre, esta es la precisión con la que tenemos que poner las unidades, ¿sí? Coma 29. Y el Excel, si acá atrás tengo un 8, me lo va a transformar en 30. Entonces después, cuando yo empiezo a hacer la suma vertical, puede que me dé con lo que nos acaba de pasar, 21,99. Tengo que prestar atención, ¿sí? De hacer de los redondeos. Es bastante traicionero ahí el Excel. Cuando no me da la parte vertical, y bueno, ahí sí, de forma manual, lo vuelvo a transformar en 29 manualmente. Me olvido la sentencia, ya sé que es 29, pero el Excel me lo redondea a 30. Si es 30, no me da la suma vertical. Lo transformo yo a mano, 29, y bueno, quizás después al 70 le tenga que poner 71, y es un trabajo arduo ese. Hay que tener cuidado. O armar las fórmulas con el redondeo incluido o con los números truncados, como vos quieras. Pero sí, es una buena observación, hay que tener cuidado. ¿Sí? En este caso, si me da 21,99, probablemente después del 9 venga otro 9 y me tengo que dar cuenta. ¿Sí? De cualquier forma, como el 22 ya lo tengo escrito, si la calculadora me está diciendo 21,99, bueno, ya son 22, me puedo quedar tranquilo porque cuando el visador de catastro encuentre ese error, ¿sí? Hay tolerancias también para eso. ¿Sí? Hay tolerancia. La tolerancia superficial es 1 metro cuadrado por hectárea, por ejemplo. ¿Sí? Entonces estamos adentro de esa tolerancia de que yo esté poniendo 22 y que al visador cuando haga la suma le dé 21,99, ¿sí? Es lo mismo que 22, va a pasar la visación del plano, ¿sí? Pero bueno, con lo que queda demostrado, que en el prorrateo sirve para todos los casos. Entonces, si yo le saco el 5% a 192,71, me va a dar menos
perdón, me va a dar más que 729. Si le saco el 5% a 389,30, me va a dar más de 14,70. Entonces, con lo que queda demostrado que a su vez tampoco voy a estar generando excedentes en un futuro. ¿Sí? Bien, ¿el mismo procedimiento se aplica cuando queremos dividir en más de 2 parcelas? Sí, por supuesto. Si estos serían Bien. 4, de A, B, C, D, E, en realidad muy pocas veces usamos las letras, usamos los números, ¿sí? Lote 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta que dé. ¿Sí? Bien. La planilla es siempre exactamente igual. Bien, bien, bien. Germán, Sí, Roberto, lo escucho. te interrumpo un minuto. ¿Podés colocar la diapositiva donde definimos el tema del prorrateo? Sí. Ahí está. Es para recalcar de alguna manera y reafirmar lo que estás diciendo. Porque recién cuando el alumno preguntó si esa proporcionalidad se aplica para lotes que son distintos en superficie, o sea, en un loteo vamos a tener distintos tipos de superficie. Por ahí nos salen o nos resultan 20 lotes de 300 metros cuadrados, 5 lotes de 540, la superficie de la calle y de los espacios verdes son totalmente distintos. Entonces, en todos los casos tenemos que aplicar esta definición de prorrateo y tener en cuenta que el prorrateo de título, independientemente de la superficie de los lotes que obtengamos, es la distribución proporcional de la superficie consignada en el título relacionada con la superficie de cada fracción resultante, ¿sí? Entonces, si tenemos claro este concepto, el resto de las cuentas no tienen que salir perfectamente, ¿sí? Claro. Era eso, Germán. Bien. Perfecto. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿O duda? Por ahora no. Bien, bueno, gracias Agustín. Gracias a los que preguntaron. Hoy, con esto que hemos visto, queda concluida la unidad de plano de mensura. Ojalá que el lunes voy a volver no, escúcheme, hoy es martes, claro. El jueves voy a volver al registro, a ver si puedo ya dejarle cargados los títulos a los que no lo tienen, para ya poder empezar a definir los días que vamos a ir a ejecutar las prácticas. Nos volvemos a reunir el día jueves. Comenzamos con la unidad de excedente. ¿Sí? Es una unidad muy interesante que suele salir mucho en el final. Parece que tiene atracción por el bolillero. Así que bueno, los invito a que sigamos participando con esta responsabilidad y bueno, seguimos conectados. Nos vemos el jueves, chicos. Bueno, listo, nos vemos. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Chao, Buenas profe, tardes. hasta luego.